Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para que compartamos juntos todas las novedades científicas y técnicas que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para hoy tenemos un programa especial en el que les proponemos hablar de la sarna bovina, un viejo problema que está volviendo a aparecer en los campos bonaerenses. La sarna bovina es una enfermedad común en todas las regiones templadas del mundo. Produce importantes pérdidas que van desde una menor ganancia de peso hasta la muerte de los animales afectados. Se trata de una patología ampliamente conocida que se presenta como una problemática en los rodeos, con un alto impacto negativo en los parámetros productivos, sanitarios y de bienestar animal. La sarna bovina es una ectoparasitosis que afecta a los animales normalmente en los meses más fríos. Esto es otoño, invierno, puede ser parte de la primavera. Actualmente, bueno, en algunos sistemas de producción estamos viendo, digamos, incipientes ya hacia fin de verano. Es producida por un ácaro, se denomina que es una parasitosis estricta o obligada. Esto quiere decir que el parásito hace todo, cumple todo el ciclo en la piel del animal. No tiene fase de, digamos, en el exterior de vida libre, como se llama, como es en otras parasitosis que cumplen ciclos en el pasto, o como por ejemplo la garrapata. Este ácaro obligadamente tiene que estar sobre el hospedador, que es el bovino en este caso que vamos a hablar, y activa, digamos, su metabolismo muy, muy fuertemente cuando empieza el frío, la humedad, y sobre todo que disminuye el fotoperíodo, o sea, a medida que los días empiezan a tener menos sol, menos luz, el ácaro arranca, digamos, con mucha fuerza, se activa su metabolismo, comienza una reproducción muy intensa, y en 12, 14 días cumple el ciclo completo de que va desde huevo, que pone la hembra, digamos, que está ovígera en la piel, hasta que mudan a larvas, ninfas, y en sucesivos pasos llega al ácaro adulto entre 12 y 14 días. Pedro, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Se activa con bajas temperaturas? La enfermedad progresa muy, muy rápidamente en estos meses, y en 4 o 8 semanas de curso clínico de la infección se acumulan 4 o 5 camadas, digamos, de ácaros nuevos que van lesionando la piel, van progresando. Y eso es lo que uno ve a campo, digamos, la típica lesión, digamos, en la cruz, en el lomo, en la cola. A veces se extiende también en el cuello, en la parrilla costal, con depilación muy fuerte, engrosamiento de la piel. Y bueno, con esas lesiones que produce, el animal se rasca mucho, baja absolutamente el consumo, se pierden muchas proteínas a través de esa piel lesionada. Y bueno, está estimado que en condiciones de feedlot, en 4 o 8 semanas de curso clínico importante, el animal puede perder 40 kilos tranquilamente, y a campo entre 15 y 20 kilos. También es muy importante la pérdida económica que produce durante ese periodo. Contemplando que se trata de un parásito externo, ¿es de fácil diagnóstico o depende del estadio en que se encuentre? Como decimos, transcurren normalmente los meses de verano, los meses más cálidos, en un estadio que se denomina sarna oculta. El ácaro tiene un metabolismo ahí muy, muy bajo, se alimenta muy, muy escasamente, y digamos no hay clínica, y se denomina sarna oculta, justamente porque está como en un estadio de latencia a la espera de los meses de otoño e invierno. Entonces, digamos, la clave de esto es realmente hacer el diagnóstico anticipado, sobre todo en campos donde tienen recurrentemente problemas de sarna todos los años. Es a fin de verano, principios de otoño, cuando empieza el problema. Acá normalmente la duda siempre es si se trata de los piojos, las piojeras clásicas o la sarna. Es lo primero que hay que diferenciar. La piojera normalmente es un tipo de lesión seca, o sea, no está húmeda la piel, producto de que el piojo, justamente los masticadores, que son los más comunes que tenemos en el ganado, en la pampa húmeda. Hay algunos que se denominan chupadores también, pero están en muy baja proporción.
se alimentan de pelo, detritos y demás, generan prurito en el animal, se rasca contra los postes, los palos, alambres, empieza a producirse, digamos, un corte de pelo, que es bien clásico verlo a campo, ¿no es cierto? No hay problema. Y si la lesión ya es más circunscripta, húmeda, entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque obviamente podemos estar ante la presencia de sarna. Pedro, ¿y cómo se debe actuar para confirmar que es un caso de sarna? Lo que se hace es se toman muestras de los bordes de las lesiones que está provocando el parásito, se hacen unos raspados de piel con cuchillo filoso, un bisturí, y esas muestras después se miran con mayor aumento en una lupa, o se pueden poner sobre una superficie negra con calor y uno va a ver cómo se mueven los ácaros sobre esa superficie. Miden más o menos el adulto, es unas 500 micras, medio milímetro, así que es fácil verlos. Y bueno, ante eso rápidamente hay que tomar, digamos, las medidas para controlar el problema y no dejarlo avanzar, porque después ya se vuelve muy complicado. Sumamos a esta charla a un profesional que recorre los campos en la cuenca del Salado bonaerense para que nos cuentes. Juan, ¿es un viejo problema que resurge? Cuando hablamos de sarna bovina, tenemos que estar hablando de, para nosotros los veterinarios más jóvenes, es una nueva enfermedad. Parece raro lo que estoy diciendo porque es una enfermedad muy antigua, muy vieja, pero nosotros no la vimos. O sea, en la facultad la estudiamos en los libros, pero gracias a esa bendita ivermectina, no habíamos visto casos clínicos. Hasta hace, personalmente, ahora 5 años que empezamos a observar. Nosotros nos desarrollamos más como veterinarios en la cuenca del Salado, donde hay más rodeos de cría y algo de recría. Y empezamos a observar esas lesiones que el común de los productores nos decían, no tenemos piojos. Que estaba caracterizada por lesiones cutáneas en los animales. Queda expuesto un problema sanitario que seguramente tiene que ver con la resistencia y el uso de insumos veterinarios. Es por eso que dejamos planteado este tema para el próximo bloque. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Seguimos en esta entrega especial de Saber Rural en la que estamos abordando la problemática de la sarna bovina, un aspecto que está preocupando seriamente a los productores. Es por eso que está bueno conocer cuál es el estado de situación en este momento. La sarna bovina es una patología ampliamente conocida que resurgió como una problemática de los rodeos, con un alto impacto negativo en los parámetros productivos, sanitarios y de bienestar animal, con una creciente aparición de casos en los campos ganaderos de la provincia de Buenos Aires. No existía hace un par de años, creo que de los 80 para acá, con el uso de las ivermectinas, dejó de estar, y ahora, bueno, está de nuevo en auge, así que nos toca ahora como dicen los viejos veterinarios, un viejo enemigo. Creo que un poco es por un tema de resistencia del ácaro a la ivermectina, que hoy se está dando, y también hay otra cuestión que hay muchos campos que han dejado de usar la ivermectina como una buena medida por el tema de la resistencia de los antihelmínticos a los antiparasitarios gastrointestinales, que bueno, al usar otros productos para controlar los gastrointestinales, indirectamente por ahí estamos dejándole la puerta abierta a la sarna, y entonces aparecen casos. Entonces, bueno, hay que ver, cada campo es un mundo y tiene su particularidad, entonces, bueno, hay que ver en cada campo a qué se puede deber la falla en la ivermectina. ¿El contagio se da entre especies? ¿Existe el contagio cruzado en el caso de la sarna? La sarna de la oveja es propia del ovino y la del bovino es propia del bovino. No hay
no hay contagios cruzados, digamos. O sea, cada especie tiene su propia sarna, digamos. Juan, hablamos de resistencia y siempre viene esta idea del uso, mal uso y abuso de los insumos. ¿Qué se debe hacer en estos casos? El objetivo principal es tratar de utilizar bien esas pocas herramientas que tenemos, que son esas drogas, haciendo monitoreos, controles de HPG, y con eso vamos controlando y sabemos en qué momento tenemos que utilizar y qué droga hay que utilizar. Vos dirás que tiene que ver esto con las armas. Sí tiene que ver porque ese mal uso de ese inyectable lo que hacía fue tapar esta sarna y le fue generando una resistencia. Entonces nosotros hoy lo que estamos tratando es esa ivermectina, porque tampoco tenemos muchas drogas para trabajar contra la sarna. Entonces lo que tratamos de guardar esa bala de oro, guardarla para los momentos indicados. Martín, hay mucha preocupación entre los productores y veterinarios ante la creciente aparición de casos. ¿Estamos frente a la resistencia antiparasitaria? Las ivermectinas fallan, por ahí muchas veces son fallas en el manejo de la droga. Hay un montón por ahí de detalles que, teniéndolos en cuenta y tomando una actitud responsable al aplicarlas, los tratamientos son efectivos. Pero sí sabemos que hay muchos reportes de colegas o de productores que dicen, che, uso ivermectina y no funciona. Creo que por ahí también habría que hacer más hincapié cuando hacemos esas observaciones post tratamiento, quizás ir y hacer los raspajes de piel post tratamiento para ver realmente si hay eficacia o no. No sé, tratás un lote de animales y a los 15 días de haber tratado, te fijas si hay algunos que ves que no respondieron clínicamente, no revierten la situación, sería conveniente ir y chequear que no haya ácaros vivos para de esa manera corroborar si hay resistencia o no. Lo que no tenemos datos es, como hay por ahí con los datos de la ivermectina en gastrointestinales o de otras drogas, que hay mucho dato de resistencia y hay mucho estudio de campo registrado. Hoy con la ivermectina son, todos reportes de campo que entre los colegas nos vamos pasando, por así decir, pero creo que estaría bueno tener algo más confirmatorio de eso a nivel país, de cómo está la situación. ¿Y a qué se acredita la reaparición de casos, Juan? Yo soy hijo de productores, en el campo de mi familia tenemos bañadero, bañadero que no se usa hace muchísimos años. Entonces, ¿por qué no se usa? Porque fue reemplazada por un inyectable que fue la ivermectina, que se utilizó como endoiecticida. Entonces, con eso se solucionó un problema. ¿Qué quiere decir? Que se fue tapando, la sarna desapareció, entre comillas, y no la vimos más, dando a mansalva este inyectable. Yo personalmente considero que hay un gran problema de la no presencia de veterinarios como asesores técnicos en el manejo de estas drogas o de todas drogas y de la indicación de los tratamientos y su aplicación. Si hablamos de veterinarios, qué mejor que consultar a alguien que forma parte del colegio profesional en su comisión de grandes animales. Carlos, una vez más, el médico veterinario en el centro de la escena. Ni más ni menos, y creo que es algo que nosotros, digo nosotros porque desde el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, vos sabés que yo pertenezco al mismo, estamos día a día bregando por la presencia del profesional, del médico veterinario, al frente de los establecimientos, porque vamos a ver que algunos de los problemas que hemos tenido en que esta enfermedad evolucione rápidamente o salga del letargo, digamos, rápidamente, es porque ha habido algunos casos donde no se han tratado los animales como corresponde. Seguramente como organismo con profesionales matriculados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires deben tener el reporte del estado de situación actual. Y sin duda se ha establecido
desde hace un tiempo, no mucho, pero desde hace un tiempo, como problemática o como tema de intercambio la sarna bovina. Es más, yo también pertenezco a un grupo de intercambio veterinario que es el GIVE, y ya hace un tiempito que estamos tratando el tema, hablándolo y consultando a referentes para ver cómo movernos, cómo manejarnos, es decir, cuáles son los mejores tratamientos, los tiempos, etcétera, porque de eso va a depender también el éxito o fracaso del combate a la enfermedad, ¿no es cierto? Pedro, entonces, ¿es para considerar a esta afección como en otras especies, por ejemplo, las ovejas? Siempre hubo ahí una confusión importante, digamos, ¿te acuerdas que, bueno, en el caso de los lanares, fundamentalmente, la sarna devastó majadas completas, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en el oeste, hace 30, 40, 50 años, era un problema muy, muy serio, sobre todo en campos donde no había baños, ¿no es cierto?, que facilitaban mucho el tratamiento y el control. Entonces, a partir de ahí se empiezan, digamos, los programas de control a partir digamos, del SENASA. Son enfermedades que ahora tienen una característica de notificables o reportables. El año pasado generó una resolución que es la 153/21, con algunos anexos, donde ahí reportan todas las enfermedades, no solo la sarna, sino enfermedades víricas, bacterianas, parasitarias, que tienen que ser notificadas al SENASA, el cual luego después, bueno, justamente genera una estadística de distribución de enfermedades, y los mismos técnicos también deberían ayudar a controlar el problema en los campos donde se ha hecho el reporte o se ha hecho la notificación, en este caso de la sarna. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a seguir hablando de la sarna bovina para ver qué podemos hacer frente a esta problemática. La sarna bovina requiere un diagnóstico precoz y asertivo. Es por eso que en este segmento de Saber Rural les proponemos ver de qué manera hacerlo mejor. La intensificación de los sistemas de producción bovina, como feedlot, freestalt, engordes techados, aumenta exponencialmente la tasa de contagio de la sarna en los bovinos, creando un ambiente propicio para su desarrollo. Esto, sumado a la rotación de los principios activos utilizados a raíz de la resistencia parasitaria, provocó una lógica disminución del uso de lactonas macrocíclicas y su reemplazo por otras drogas antihelmínticas específicas propició un avance gradual de este padecimiento. Con la intensificación de los sistemas de producción, tanto en lo que es a campo, con manejo, digamos, con alta carga animal, o en los encierres a corral, ya sean los más básicos que a lo mejor hace un ganadero para tratar de determinar sus novillos o vaquillonas o lo que fuera, hasta feedlot de miles de cabezas. Digamos, las situaciones desde el punto de vista de la sarna son totalmente distintas, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al sistema de producción, de acuerdo al nivel de infección, al nivel de progreso clínico que ha tenido la enfermedad, digamos, se pueden intentar distintas alternativas terapéuticas, ¿no es cierto? Entonces, los encierres y feedlot son sistemas mucho más sensibles para la sarna bovina, Juan. Ahí es donde más se ve este problema y hoy les está generando un gran dolor de cabeza por las pérdidas económicas. Esto es donde afecta el bolsillo, es donde empiezan a ver el problema. Y ese aglomeramiento de animales, la humedad, esas condiciones es lo que el ácaro más cómodo se siente y más ataca. Martín, en cuestión de manejo, ¿se vuelve al baño de los rodeos? Seguramente va a haber que volver y creo que es la mejor opción porque el animal ahí se empapa en la droga, entonces son realmente muy efectivos. Pero bueno, el problema es que es una cuestión de estructura y no todos los campos
la pueden tener. No tengo idea que sale hoy construir un bañadero. Pero bueno, la otra alternativa son los baños por aspersión, que también tiene sus pormenores porque hay que hacerlo correctamente, pero bueno, sí, creo que va a terminar en eso. Carlos, y en este contexto sanitario, ¿cuáles son las incumbencias de los médicos veterinarios? Si mal no lo recuerdo, hay una reglamentación que está en el boletín oficial en el año 1957, que habla de la sarna y cómo debería actuar el productor y el profesional en ese momento. Que no es ni más ni menos, es muy similar a lo que hablamos antes de esta resolución, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese momento se utilizaban baños de inmersión con diferentes productos, se utilizaban baños por aspersión, o sea, asperjando a los animales, pero en un momento dado aparecieron las lactonas macrocíclicas. Y evidentemente, la ivermectina básicamente, y con los reiterados tratamientos con la ivermectina se vio que comenzó a bajar la incidencia de la sarna en los rodeos. Evidentemente, las ivermectinas tenían un alto impacto sobre estas parasitosis. Pero pasaron muchos años de eso, y bueno, es el momento de no replantear el uso de las ivermectinas, todo lo contrario, sino aplicarlas como corresponde, y en el momento que corresponde, y los tratamientos hacerlos con los tiempos entre unos y otros que corresponden. Entonces, evidentemente, esto es incumbencia directa del profesional veterinario, sin duda. Pedro, la tarea del veterinario es diversa, no solo sanitaria, ¿verdad? Es múltiple la participación, pero obviamente lo primero que hay que resolver es el problema sanitario en sí. Lo segundo es tratar de que el sistema de producción, digamos, no sea afectado económicamente por el desarrollo de la sarna, que como estábamos comentando, claramente genera un impacto enorme. Estimar que 15, 20 kilos nomás que pierda un feedlot en un ciclo de engorde de un animal de 200 días, 250, 300 días, con 30 o 40 mil cabezas, es una pérdida tremenda, no, digamos, es casi invalorable. Y como tercer punto, bueno, tiene que ver con el bienestar animal, ¿no es cierto? Y una pregunta muy importante que seguramente se hacen todos los productores, Carlos, es ¿qué ocurre con las pérdidas? Hay algunos trabajos que dicen que dentro de las pérdidas, hablando en kilogramos de carne, en un feedlot puede andar alrededor por ciclo entre los 40 y 50 kilos por animal, no es menor. Y en sistemas pastoriles ya más extensivos, entre 10 y 20 kilos de peso del animal. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, independientemente de que puede ser la calidad de los cueros, ¿no es cierto? Que evidentemente tienen lesiones. Entonces, y quizás, y sin extenderme mucho, pero a modo de recomendación, es importante, lo que hablamos al principio, reportar estos casos. Primero, no mover animales, es decir, no transportar animales que tengan lesiones de sarna. Si vienen animales de otro lugar y sospechamos que pueden tener sarna y demás, cuarentenarlos, o sea, tenerlos un tiempo en cuarentena y ver cómo evolucionan. O sea, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer que a veces no se tienen en cuenta, pero sí los colegas lo tienen en cuenta y pueden ponerlo en práctica. En definitiva, Carlos, ¿cuáles son las sugerencias desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires ante la creciente aparición en ámbito bonaerense de estos casos de sarna? Primer paso, un muy buen diagnóstico. Después de ese buen diagnóstico, habría que hacer un tratamiento que queda a consideración del colega. Hoy se está hablando y andan circulando también preguntas sobre los baños, o sea, tener baños, bañaderos para hacienda y hacer los baños de inmersión. No es descartable en absoluto. Lo que sí siempre hay que tener en cuenta que deben ser productos que deben estar probados y, por SENASA, y evidentemente esa sería la garantía de uso de cada uno de los productos. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa especial en el que quisimos plantear la problemática de la sarna bovina.
Nuestro agradecimiento especial a los referentes por su aporte en conocimientos y a ustedes por su compañía hasta entonces. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural.